Recuerden aceptar. Bueno, vamos a platicar de una de las interacciones, llamémosla hasta fundamentales, descrita por la física, que no deja de ser la electricidad. Aunque conocidos desde la antigüedad, los fenómenos eléctricos no los lograron explicar de forma sistemática hasta ya finales del siglo XVIII y hasta mediados del XIX ya se descubre su relación estrecha con otra manifestación común de la naturaleza, que es el magnetismo. Entonces, entre los siglos mediados del finales del XVIII y mediados del XIX, encuentran esta relación con el magnetismo también. La electricidad en la naturaleza, ya cuando la establecemos en estos parámetros, tenemos que llegar al concepto que llamamos carga eléctrica, que es una de las propiedades básicas de la materia. Y como les decía, ¿no?, que aunque la comprensión extensa de sus manifestaciones se resistió durante siglos al escrutinio de la ciencia, pero desde los años antes de Cristo, por ahí de los 600, los filósofos griegos ya describían con detalle el experimento por el cual hacían flotar una barra de ámbar, y esta barra, como si tuviera yo papelitos, aquí no tengo papelitos, pero frotaban la barra, y ya que frotaban la barra, pues esta barra la acercaban a los papelitos, y de hecho ustedes la pueden frotar y acerquen unos papelitos y de repente los absorbe. Es que no tengo algo de papel, pero se pueden dar cuenta que medio que... Es que no creo que no me veía la cara. Medio que absorbe ahí el papel. Lógico, tienen que ser papelitos muy, muy pequeños para que los pueda atraer, o incluso con paja también, ¿no?, o algún material ligero, para ver este concepto de electrización por frotamiento. Entonces, estos fenómenos eléctricos, que indivisiblemente unidos a los magnéticos se presentan en todas partes, ya sea en tormentas, en la radiación solar, incluso en el cerebro hay estos fenómenos eléctricos. Pues modernamente ya sus propiedades se aprovechan en múltiples campos de actividad. Incluso la electricidad ya se ha convertido en una forma esencial de consumo y transporte de la energía. Y bueno, por su naturaleza eléctrica, los cuerpos físicos los vamos a clasificar en conductores, que son los que transmiten la electricidad fácilmente, en los aislantes o dieléctricos, que oponen una resistencia elevada a su paso, y los semiconductores, que presentan una conectividad intermedia entre estas dos clases. Recuerden, conductores, aislantes y semiconductores. Pero bueno, pasemos a la parte de las cargas eléctricas. Y la esencia de la electricidad, pues, va a ser la carga eléctrica. Esto es la esencia de la electricidad, y esta cualidad existe en dos clases distintas, y van a ser las que se denominan cargas positivas y cargas negativas. Así las vamos a mencionar. Las cargas eléctricas de la misma clase o signo se repelen mutuamente, y las que son de signos diferentes se atraen, y si tuviéramos dos con signos iguales, estas cargas se van a repeler, ¿no? Esto es lo que tiene que ver, aunque en realidad la carga eléctrica de un cuerpo u objeto es la suma de las cargas de cada uno de sus constituyentes mínimos, llámense moléculas, átomos, partículas elementales, etc. Por ello se dice que la carga eléctrica está cuantizada. Además, las cargas se pueden mover o se pueden intercambiar, pero sin que se produzcan cambios en su cantidad total. A esto llamamos la ley de la
conservación de la carga. Y en el estado normal de los cuerpos materiales, las cargas eléctricas mínimas están compensadas, por lo que dichos cuerpos se comportan eléctricamente como los que llamaríamos neutros. Esto significa que no tienen carga y hace falta una acción externa para que un objeto material se electrice. Este concepto de electrización de un cuerpo se consigue extrayendo del mismo las cargas de un signo y dejando en él las de signo contrario. En tal caso, el cuerpo adquiere una carga eléctrica neta que es no nula. Por ejemplo, aquí dense cuenta que no se ve bien la imagen porque como que la alargué, pero bueno, tiene cargas negativas y tiene cargas positivas. Entonces, si acercan un cuerpo que tiene cargas positivas, mayormente cargas positivas, dense cuenta que aquí se van a venir la mayor cantidad de cargas negativas, se van a acercar aquí a este cuerpo, porque acuérdense que cargas con signos diferentes se atraen, entonces se van a venir hacia acá y las positivas se van a venir a la izquierda. Entonces, esta es la característica que les quería mostrar al estar hablando de este concepto de la electrización y la forma en la cual nosotros podemos electrizar algunos de los cuerpos. Bueno, cuando hablamos de fuerza eléctrica, antes, ¿no? Estos fenómenos de electrización y conducción los podemos explicar como resultado de la acción de un concepto que se llama precisamente fuerza eléctrica o fuerzas eléctricas. Entre dos cargas que están próximas y se encuentran en reposo inicialmente, se establece un tipo de fuerzas. Estas fuerzas se van a llamar fuerzas electrostáticas, de tal forma que si las partículas cargadas son suficientemente pequeñas como para que puedan considerarse puntuales, se cumplen con las condiciones que vamos a ver en estas figuras. La primera es que, bueno, la fuerza establecida entre ambas tienen una dirección que coincide con una línea recta imaginaria que va a unir a las dos cargas. Esta sería la línea recta imaginaria, que de alguna manera une a las dos cargas. La fuerza ejercida sobre una carga, como se los escribo aquí, apunta hacia la otra cuando las dos tienen distinto signo. Fíjense que aquí tienen las dos distinto, aquí serían las dos con distinto signo, entonces la fuerza estaría apuntando una a la otra. Y el sentido de la fuerza se dirige hacia el lado opuesto de la carga, hacia el lado opuesto, cuando ambas tienen el mismo signo. A la primera de ellas se le llama fuerza atractiva y a la segunda se le llama fuerza repulsiva. Entonces, esta es, nada más que se los escribí al revés, esta sería la fuerza atractiva. Dense cuenta que se encuentran aquí las cargas atrayéndose, la fuerza atractiva, y esta sería la fuerza repulsiva. Dense cuenta del comportamiento de cada una de las fuerzas. Y aquí se van a dar cuenta, además, de que la fuerza es un vector. Bueno, esto ya lo sabían, pero esta fuerza eléctrica también es un vector, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta que la fuerza eléctrica se comporta como un vector, esta R que tenemos aquí es la distancia que va a haber entre la carga 1 y la carga 2. Esta es la fuerza ocasionada por la carga 2 sobre la carga 1. Esta es la fuerza ocasionada por la carga 1 sobre la carga 2. Y sucede lo mismo con los parámetros que tenemos aquí. Tenemos la carga 1 por aquí, la carga 2 por aquí. Aquí las manifestamos, ¿no? Entonces, ya sabemos lo que ocurre cuando tienen signos iguales y cuando tienen signos diferentes. Puede ser menos más, o puede ser más menos, puede ser menos más, o aquí puede ser más y menos, ¿no? Para que haya repulsión y para que haya atracción. Y bueno, voy a pasar a un tema también particular
en el cual intervienen las cargas eléctricas, y esto es la ley de Coulomb. La magnitud de las fuerzas eléctricas, tanto de atracción y repulsión entre cargas, se rige por el principio fundamental de la electrostática, que también se llama ley de Coulomb. Esta ley establece que la fuerza de atracción o también la fuerza de repulsión entre las dos cargas que pueden ver aquí, Q1 y Q2, de distinto signo, pues estas pueden ser una positiva, una negativa, o las dos con el mismo signo, no importa, va a ser directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa. Entonces, R sería la distancia que hay entre las dos cargas. Me voy a regresar. Por ejemplo, aquí tenemos Q1 y Q2. La ley de Coulomb dice que la fuerza va a ser igual a la constante K, que ahorita les digo exactamente el valor, por el producto de las cargas, Q1 por Q2, entre la distancia que los separa. Aquí dice, aunque aquí dice R mayúscula, pues bueno, es esta R que tenemos. Bueno, la distancia al cuadrado, acuérdense, estaba yendo, pues, la distancia al cuadrado. Entonces, con esta ecuación podemos calcular la fuerza que hay entre estos. Esta constante que tenemos por aquí, esta con la letra K, esta es una constante de proporcionalidad y pues tiene el valor que mostramos aquí, 1 entre 4pi por epsilon 0. Epsilon 0 es la llamada constante de permitividad eléctrica del vacío, cuyo valor es 8.85 por 10 a la menos 12. Pero bueno, finalmente esta acá es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, esta acá que tenemos por aquí, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que vale esto. Es esto, ¿no? Más o menos. Ahí puede haber algunos cambios. Y bueno, vamos a pasar ahora al campo electrostática. Ya hablando de física moderna, la noción de fuerza pues ha ido progresando y progresivamente ha desplazado a la de campo. Entonces, anteriormente se utilizaba mucho lo de campo, pero bueno, últimamente se aplica más la fuerza. Y aplicado a la electrostática, este concepto permite sustituir la idea de fuerzas puntuales, que por ejemplo nacen y mueren en cargas eléctricas, por el principio de que la sola presencia de una carga va a inducir una perturbación en el espacio, y puede afectar a cualquier otra carga que esté presente en las proximidades. Entonces, el manejo de campos permite precisamente describir los fenómenos según las propiedades observadas, sin referirse a las causas originales que lo producen. Entonces, el campo eléctrico es la fuerza que actúa en un punto dado del campo por unidad de carga positiva. Entonces, la presencia de una o varias cargas eléctricas en el espacio induce en su entorno un campo eléctrico, y el campo eléctrico lo vamos a simbolizar con la letra E y con la flechita arriba, porque no deja de ser un vector, y va a influir en el comportamiento de otras cargas que estén cercanas o circundantes. Entonces, el valor cuantificado de esta interacción se determina por la intensidad de campo eléctrico, que nuevamente les digo, lo vamos a definir como la fuerza que actúa en un punto dado del campo por unidad de carga positiva. Entonces, la fuerza sobre la unidad de carga. Acuérdense que esta es fuerza y esta es la unidad de carga positiva. El campo eléctrico, como les estaba mencionando, no deja de ser un vector. Por ello, las características que tiene un campo eléctrico son las que tenemos aquí. La primera de ellas, la dirección del campo eléctrico. Esta es la recta que une la posición de la carga que lo engendra con la del punto, ¿no? Y este sería el
con la que se mide el campo. Esta sería la dirección del campo. El sentido del campo, por convenio, repulsivo cuando la carga origen es positiva y atractivo si dicha carga es negativa. En este caso coincide con el de la fuerza electrostática. Aquí lo podemos observar. Y el módulo del campo va a depender del valor de la carga que lo crea. Y su signo, el medio, así como la distancia de dicha carga, aquella en la que se mide de alguna manera la perturbación. En el primero de los casos, pues tenemos una carga positiva, y en el segundo, pues también podemos observar que tenemos una carga de tipo negativa para este ejemplo. Y el valor del campo eléctrico, por la propia definición de campo eléctrico, el módulo de su intensidad va a ser directamente proporcional a la carga que crea el campo eléctrico e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia donde se miden los efectos. Esta ecuación se parece un poquito a la ley de Coulomb. De hecho, es una particularidad para cuando hay únicamente una carga. Y tenemos también la constante de proporcionalidad, la constante K, que si se acuerdan es la misma que aparece en la ley de Coulomb de la electrostática, y cuyo valor es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Se acuerdan? Bueno, espero que se acuerden, que lo acabamos de mencionar, ¿no? Bueno, vamos a ver las líneas, cómo se comportan las líneas de campo eléctrico. Las líneas de fuerza de un campo eléctrico, mientras que las líneas creadas por una carga positiva, en este caso, dense cuenta que salen de la carga, aquí las tenemos. Esta es una carga, voy a cambiar el color por uno azul para que se vean un poquito más. Esta es una carga positiva, y esta es una carga positiva. Entonces podemos observar que las líneas creadas por una carga positiva van a salir de la carga, dense cuenta, y las cargas, y las engendradas por una negativa, de alguna manera se sumergen o entran a la carga negativa, ¿no? Entonces, por ello lo podemos observar de esta manera. Y las líneas de un sistema de cargas, dense cuenta cómo salen nuevamente, aquí se ve un poquito más claro, salen de la carga positiva, van saliendo de la positiva, y en la negativa van entrando. Acuérdense que aquí tenemos la característica misma que tenemos aquí, en la carga negativa entran, y aquí pues entran, ¿no? Porque acuérdense que para estas cargas que son diferentes, se van a traer, ¿no? Por eso las líneas de fuerza están de esta manera. Si las líneas de carga fueran con signos iguales, pues lo que ocurriría con las líneas de campo es que no estarían así, ¿verdad? Las líneas de campo se comportarían... Ay, ya había perdido el cursor, por eso dije, ¿dónde está? Aquí está. Las líneas de campo se comportarían más o menos de esta manera, ¿no? Y a lo mejor sí se llegarían a unir con las de la negativa, pero pues pero prácticamente sería bastante complicado, precisamente por esta característica que normalmente tienen precisamente las cargas. Entonces, vamos a dejar el tema hasta este punto, y pues dejamos un espacio para ver si hay algunas dudas o algunos comentarios.